Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de comunicación y lenguaje. El día de hoy tenemos ya nuestra clase número 6 en esta área. Así es de que vamos de una vez a trabajar. Primero vamos a hacer un pequeño recordatorio de la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo el acento y los tipos o clases de acento que existen. Pero recordemos que un acento es la mayor fuerza o intensidad de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Yo siempre les he recordado, las sílabas son partes de una palabra. ¿Sí? Las sílabas conforman una palabra y las palabras van a conformar oraciones y las oraciones nos van a poder llevar una información o poder ayudarnos a comunicarnos con las demás personas, pero debemos de saber utilizar correctamente estos acentos para no cambiar el significado de algunas palabras. Así es de que el día de hoy vamos a ver las clases de palabras según su acento. Existen 4 tipos que nosotros vamos a ver el día de hoy y entre ellos tenemos las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. A continuación vamos a ver detalladamente cada una de ellas. Primero veremos las palabras agudas. Y las palabras agudas son aquellas en las que el acento recae en la última sílaba. Vea bien, recae el acento en la última sílaba. Nosotros a lo largo de nuestro vocabulario o de la manera en la que nosotros nos vayamos a expresar vamos a encontrar palabras, ya bien que tengan muchas sílabas o que tengan pocas sílabas, pero en la mayoría de ellas vamos a encontrar acentos que recaen en alguna de las sílabas que tienen. Entonces, en este caso vamos a ver las palabras agudas y estas recaen en la última sílaba. Cuando hablamos de última sílaba, estamos hablando de que siempre iniciamos a escribir de izquierda a derecha. Por lo tanto, para poder ir seleccionando las palabras según las sílabas o las clases de palabras según su acento, lo tenemos que hacer de izquierda a derecha para poder localizar cuál es la última sílaba. Aquí tenemos un ejemplo. La palabra cantar. Esa palabra está conformada por 2 sílabas y la vemos ahí separada. Cantar. Pero sabemos bien, y ya vimos eso, de que todas las palabras tienen acento ortográfico o acento prosódico. Y entonces esta palabra cantar tiene acento prosódico, porque verdad que no vemos la rayita ahí colocada en una de las vocales. Entonces, por lo tanto, esta solamente tiene un acento prosódico. Si esta solamente tiene un acento prosódico, tenemos que pronunciarla bien para poder localizar dónde está ese acento. Entonces pronunciamos cantar. La mayor intensidad de voz recae en la última sílaba y ahí la tenemos marcada con color rojo. Tenemos el siguiente ejemplo que dice pastel. Y está dividida en sus 2 sílabas. Pastel. Si escuchamos bien, el acento lo tiene en la última sílaba. Esa también entonces se llama palabra aguda porque tiene la mayor fuerza de voz en su última sílaba. Veamos otro ejemplo, es la palabra lombriz. Lombriz. Su mayor intensidad de voz está en la última sílaba, por lo tanto también pertenece a las palabras agudas. Y acá tenemos una palabra que tiene 3 sílabas, que es la palabra corazón. En esa palabra corazón encontramos un acento ortográfico y ahí claramente podemos nosotros ver que también es parte de las palabras agudas.
Ahora veamos otro tipo de palabras. Son las palabras graves o también podemos llamarlas palabras llanas. Y estas palabras son las que tienen la mayor fuerza o intensidad de voz, o sea, el acento recae en la penúltima sílaba. En las anteriores vimos en la última sílaba, ahora vamos a encontrar en la penúltima sílaba. ¿Qué quiere decir penúltima? Es la que está antes de la última. Entonces aquí vemos 3 ejemplos. Tenemos la palabra precio. Precio. Tiene la mayor intensidad de voz ahora en la penúltima sílaba. ¿Verdad que ya no vemos marcada la última sílaba con color rojo? Entonces esto quiere decir que es una palabra grave y tiene un acento prosódico, no ortográfico. Tenemos también la palabra sencillo. Sencillo. Ahí también hay mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba. Y tenemos la palabra acento. Acento. Claramente escuchamos ahí que también es una palabra grave. Ahora vemos la siguiente, que son las palabras esdrújulas. Y las palabras esdrújulas son las palabras en las que recae el acento en la antepenúltima sílaba. La antepenúltima entonces es la que está antes de la penúltima sílaba, ¿verdad? O sea, en la tercera sílaba de atrás para adelante. Tenemos la palabra zócalo. Ahí tenemos un acento ortográfico y entonces decimos zócalo. Es muy notorio que es una palabra esdrújula. Tenemos la palabra México. México. Se escucha claramente dónde está el acento. Tenemos también la palabra cerámica. En la mayoría de estas palabras, quiero hacer aquí el paréntesis, vamos a encontrar la mayoría ya con acento ortográfico. En cuanto a las palabras agudas y las palabras graves, vamos a encontrar algunas que tienen en su mayoría el acento prosódico, o sea que lo pronunciamos y se escucha, pero no está la rayita colocada. En cambio, en las palabras esdrújulas, en la mayoría ya vamos a encontrar una tilde en la sílaba. Y por último tenemos la palabra didáctico. Ahí también tenemos una mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Entonces, estas palabras pertenecen a las palabras esdrújulas. Y con esto no quiere decir que solo las palabras que tenemos como ejemplo son parte de ellas, sino que existen muchísimas. Pero nosotros tenemos que aprender a clasificarlas y a conocer a dónde pertenece cada una de las palabras que nosotros conocemos. Por último, vamos a ver las palabras sobresdrújulas. Y las palabras sobresdrújulas son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Qué quiere decir esto? Que están en la cuarta sílaba de la palabra si nosotros las empezamos a contar de atrás para adelante en su escritura. Entonces ahí vamos a encontrar la antepenúltima sílaba. Para darles algunos ejemplos vamos a tener las siguientes palabras. Cómpramelo. Tiene un acento ortográfico y está dividida por sílabas. Entonces ahí podemos contar. La última sílaba de esa palabra es lo, la penúltima sílaba es me, la antepenúltima es pra y la antepenúltima es com. Entonces, así de esa manera nosotros vamos a lograr localizar a qué tipo de palabras pertenece. Entonces vemos aquí cómpramelo. Es una palabra sobresdrújula. También tenemos cántaselo. Es también una palabra sobresdrújula.
cédemelo. También es una palabra sobre esdrújula y tenemos que tener mucho cuidado en colocarles la tilde, porque si no le colocamos la tilde, entonces estamos cambiándole el sentido o el significado a la palabra que nosotros estamos pronunciando. Por último, encontramos el ejemplo de la palabra cocínaselo. Esta palabra tiene muchas sílabas, que quiere decir que es una palabra polisílaba y que en su antepenúltima sílaba tiene la tilde o el acento prosódico para que nosotros podamos darle el sentido a cada una de estas palabras. Entonces el día de hoy hemos nosotros podido ver 4 clases de palabras que existen según su acento. Entre ellas vimos las palabras agudas. Las palabras agudas son las que tienen el acento en la última sílaba. Las palabras graves o llanas que tienen el acento en la penúltima sílaba y las palabras esdrújulas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba y las palabras sobreesdrújulas que tienen su acento en la antepenúltima sílaba. Esto ha sido todo por hoy, chicos, y que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.